Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Como ustedes sabrán, el martes pasado, el 29 de septiembre, la ONG Territorio Escala Humana cumplió 2 años de vida, generando proyectos y acciones que pongan en el centro a los seres humanos, los territorios y las comunidades. Por lo mismo, hoy estamos felices de lanzar, con el apoyo de la Asamblea 5 y 30, los Diálogos a Escala Humana, segundo ciclo de conversatorios donde buscamos contribuir a conversar sobre temas, educándonos de manera colectiva y colaborativa. El eje de este ciclo de 4 capítulos será el buen vivir en comunidad, abordando distintos temas que tienen relación con el desarrollo y con los territorios. Hoy nos reunimos para abordar el tema buen vivir y territorio hacia una cultura del bienestar. Todo esto cobra especial relevancia y sentido en la antesala de un plebiscito que nos ofrece la oportunidad de generar un nuevo pacto social, cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas y avanzar hacia un país con más equidad y tener una sociedad, por supuesto, mejor y más respetuosa de cada una y uno de nosotros. Las y los invito desde ya a compartir la transmisión en vivo de este Facebook Live, a compartir con sus redes, con su familia, con sus amigos y por supuesto también ir sumándose a este jueves y los 3 jueves más donde nos vamos a estar reuniendo con distintos temas. Así que dicho eso, y dándoles nuevamente las gracias por acompañarnos, les quiero presentar a nuestras invitadas e invitados de hoy. En primer lugar, presentar a Lorena Quidel Córdoba, mapuche del territorio Truf Truf, Love Itinenco, Chaltumay Lamien Lorena, Chaltumay Tamiquimán. Mari Lamien, Mari con Leyman Puche, agradezco la invitación, Lamien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena, por estar con nosotros. También saludar a Alex Vázquez Saavedra, profesor Waldorf de la Comunidad Educativa Marca Mauta de Arica, que nos acompaña desde el norte. ¿Cómo estás, Alex? Hola, hola, buenas noches. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, agradecido de estar aquí y espero que pueda ser una jornada donde podamos compartir conocimientos, experiencias, saberes. Eso. También saludar a Eugenio Rivera Urrutia, doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Fundación Chile 21 y que también es miembro de la coordinación del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Eugenio, saludarte también y gracias por acompañarnos. No, por el contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes, todas y todos ustedes. Gracias, Eugenio. Bueno, y antes de entrar en materia con este tema del buen vivir, que decíamos cobra tanto sentido y relevancia en estos momentos, bueno, y siempre también, queremos antes de entrar en la conversación invitarlos a ver un pequeño material que preparamos para introducir este capítulo de hoy. El buen vivir es una propuesta social, política y medioambiental que tiene su origen en la cosmovisión de distintos pueblos indígenas de Sudamérica. El concepto proviene del quechua, Sumac Causay, que quiere decir algo así como vida digna o vida en plenitud y equilibrio con la naturaleza. También forma parte de la cultura mapuche a través del concepto del Cumemoñén. Desde los años 90, el término se ha popularizado, impulsado por movimientos indígenas y progresistas de la región, constituyéndose como un movimiento político alternativo al capitalismo, rescatando lo mejor de las culturas originarias latinoamericanas para plantearse como una salida de futuro a la crisis social y medioambiental que los científicos anticipan y que las comunidades sufren y denuncian desde hace un tiempo. Es así como el buen vivir ha sido incluido en las constituciones políticas de Ecuador y Bolivia, buscando entre otras cosas garantizar los derechos de la madre tierra, poniendo en el centro la relación de la sociedad con la naturaleza, entendiendo que los recursos naturales son limitados y que el desarrollo humano concebido por el capitalismo, que tiende a la acumulación, el extractivismo y la depredación natural, no es sostenible a largo plazo. Las distintas culturas y organizaciones que promueven el buen vivir destacan que se trata de una filosofía que se fundamenta en poner lo colectivo por sobre lo individual, que busca el equilibrio con la naturaleza a la hora de satisfacer nuestras necesidades, tomando solo lo necesario, y que considera a la naturaleza un ser vivo, del cual los seres humanos somos parte integral, al igual que los otros seres vivos y ecosistemas, a los cuales debemos cuidar y proteger.
El buen vivir ha tomado fuerzas al mostrarse como una alternativa posible a los modelos de desarrollo occidental, al pensamiento eurocentrista, al neoliberalismo y a la globalización, cuestionando la modernidad y el capitalismo como única forma de pensar nuestra sociedad. Así, el buen vivir tiene la intención de promover y ejercer la interculturalidad y la plurinacionalidad como preceptos fundamentales, valorando y respetando la alteridad y las distintas formas de vivir y rescatando los saberes de los pueblos originarios, sin por esto negar los valores de la ciencia, siempre que ésta sea puesta al servicio de las comunidades. El buen vivir considera la educación como un derecho clave e impostergable, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, garantiza la equidad de oportunidades para todas las personas. El buen vivir es una revolución cultural que tiene sus raíces en el origen mismo de las culturas latinoamericanas y que hoy florece como una nueva propuesta de valores, donde la reciprocidad, el respeto y la gratitud vuelven a tener cabida en las relaciones humanas, lejos del enfoque individualista, economicista y mercantilista que hoy prima en nuestras sociedades. El momento de un cambio no puede esperar. El momento es ahora. Bueno, ahí teníamos una pequeña introducción, un video que da un poco de marco, con harta imagen, con harta cosa que no hace sentido, ¿verdad? El tema de los recursos naturales, el tema de la permacultura, el tema del respeto, de la plurinacionalidad, tantos temas que afloran y que son parte también de un buen vivir, en el fondo cómo cuestionamos y pensamos también una nueva forma de relacionarnos y de relacionarnos con el entorno y con las personas. Me gustaría partir conversando, preguntándole a Lorena Kidel, si puede contarnos un poco de su experiencia, en qué consiste el Comemos Bien en la cultura mapuche, que es algo que está intrínseco. Acá, por ejemplo, en esta cápsula decíamos que es una revolución cultural en el sentido de que es como algo que se está rescatando de parte de varios movimientos sociales, de ONG y de instituciones, y también políticamente con algunos casos en Latinoamérica, pero no es nada nuevo, es algo que está intrínseco en la cultura de nuestros pueblos originarios. Preguntarle a la mía, Lorena, ¿cómo el Comemos Bien ocupa un aspecto central en la cultura mapuche y también desde su experiencia? Claro. ¿Se escucha bien por tema de conexión? ¿Sí? Sí, Bien, se escucha primero, bien. Bueno, cuando hablamos de Comemos Bien, ¿cierto? Es importante también hacer referencia que va más allá del bienestar. Si hacemos una traducción literal al Mapuzungún, claro, es el bienestar, el buen vivir, pero sabemos que dentro del Mapuzungún o el Chezungún, el Mapuzungún, ¿cierto?, encierra toda una convivencia de vida. Por lo tanto, yo cito acá a mi prof Takeche cuando dice, che pinita che, molita in que me le hace el pilimeo, molita in que me le hace el loncomeo, pluquimeo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no basta en estar bien físicamente, psicológicamente, si no tenemos la espiritualidad, ¿ya? En el cual esto hace referencia al Strofilmonen, a las distintas formas de vida que cohabitan en el ecosistema, ¿no? Como el Che, esta persona forma parte de ella con el respeto y la armonía, ¿no?, en la convivencia. Entonces diríamos que el Comemos Bien, ¿cierto?, hace referencia a la vida holística de la filosofía mapuche. Bien, y cómo ese Comemos Bien, ¿cierto?, nos vemos insertos hoy en día en esta sociedad, en la ciudad, ¿ya? En el cual lo importante, yo creo que también recalcar de que con el aculturamiento occidental, ¿cierto?, también nos lleva a limitarnos, ¿no?, en cómo vivir esta forma de vida acá, en la limitación brutal también, ¿no?, del egocentrismo también, de este mundo separatista, al opuesto a la filosofía nuestra, a nuestro pueblo que trata de este conocimiento amplio que tiene el Mapuche Raquizuam, ¿no?, que lamentablemente muchas veces se ven amenazados, ¿no?, esta sociedad actual por esa visión, ¿no? Y ha sido difícil, creo, pero lo importante es sobrellevarlo y mirar nuestras raíces. Es lo fundamental porque tenemos nuestra memoria ancestral frente a ella. Claro. Preguntarle también,
Gastón Sublet tiene por ahí está en YouTube, donde él explica muy bien por qué debiésemos rescatar tanto de la cultura mapuche. Un video que dura como 15 minutos, está en YouTube y es genial el paneo que él hace. Incluso dice eh, cómo en el pueblo mapuche ocupa un aspecto central el tema del respeto y de la dignidad del ser humano, que incluso al momento de ir a la guerra, digamos, el mapuche, él explica bien conceptualmente cuando decía: voy a la guerra, voy a la pelea, pero yo no quiero dejar nunca de ser un ser humano. Entonces, hay también todo un trasfondo de la espiritualidad mapuche, que es muy importante. Entonces, preguntarte también un poco, ¿cómo crees que también pudiésemos nosotros integrar ciertas cosas de la cultura mapuche? Tanto que aprender de la cultura mapuche y tanto que ignoramos, digamos, desde lo Winca, lo mapuche. ¿Qué cosas crees tú que podríamos ir poniendo en perspectiva en estos momentos de crisis, donde ya está en evidencia que tenemos una etapa de crisis que tenemos que superar o que tenemos que pensar distinto cómo relacionarnos? Así es, yo creo que lo importante es despojarnos y desaprender de esta visión occidental y tan separatista, ¿no? De mirar un poco hacia nuestro alrededor, a nuestro ecosistema, a nuestro espacio, el respeto hacia ella. Hemos llegado tan lejos con nuestro conocimiento, con este saber científico, que lo hemos explotado tan mal. Y es una amenaza hacia nosotros mismos. Entonces yo llamo a la reflexión también, ¿no? En este momento, la reflexión sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra tierra, en lo tangible y lo intangible también. Por y preguntarte también, en ese sentido, Lorena, el tema del vínculo con la madre tierra, que es súper relevante. En algún momento también nosotros lo conversamos, tanto para este capítulo como en otras conversaciones, que cuesta también entender. Muchos dicen, hay cosas de no entender lo mapuche en el sentido de producir solo lo necesario, que también es algo relevante porque estamos acostumbrados a un modelo tan extractivista y tan de plantar, depredar, sacar litros y sacar litros de agua. Entonces, desde ese sentido, ¿cómo se enseña? ¿Cómo fue, por ejemplo, tu experiencia con tus ancestros, con tu abuelo? ¿Cómo está integrado este modo de vida en el fondo que dice, toma solo lo que necesitas y no tomes más de lo que necesitas, porque si no también estás faltándole el respeto de alguna manera a la tierra y a la naturaleza? Por eso, cuando dije sobre esta visión, ¿no? De la espiritualidad, cómo está conectada con esa forma de vida distinta que sería el Istrophil Movement. Desde chico yo creo que nos inculcaron, nuestra educación fue eso, nos inculcaron el respeto hacia ella, cómo podemos vivir en armonía con ella, ¿no? Y respetuosamente frente a eso. Entonces, desde chicos nos enseñaron con esa visión. Se nos quedó pegado ahí un poco la Con esa comunicación con filosofía. Lorena. Ahí sí, Ahí volvió. ahí sí. Lorena, parece que estamos con unos problemas de conexión que se van a ir resolviendo, así que ya vamos a volver también con lo que estábamos conversando con Lorena, pero quisiera también preguntarle a Alex Vázquez, que lo ve desde el ámbito de la educación como un educador, con la experiencia de lo que es Marca Mauta en Arica. Así que preguntarte primero, Alex, antes de entrar con las preguntas, quizás que nos comentaras también un poco de qué se trata esta comunidad educativa que en la que tú te desempeñas allá en Arica. Bueno, hay un video, si pueden mostrarlo mientras hablo. Ahí vamos a ir reproduciendo las imágenes del proyecto. Bueno, nosotros el año 2014, un grupo de familias, éramos 5 familias, nos conocimos por cosas del destino y empezamos a conversar que teníamos, en mi caso tenía un hijo que iba a entrar al sistema, al jardín, y yo no quería, mi esposa no quería, las otras familias, las otras madres tampoco querían que sus hijos y sus hijas no entraran al colegio tradicional. Y tuvimos la oportunidad de empezar entre todos un proyecto, hacerle un jardín, y lo construimos entre nosotros en la sala, ¿ya? Nos conseguimos pallets, bueno, nos conseguimos un terreno primero, nos conseguimos pallets, aprendimos la técnica de la bioconstrucción y empezamos a generar un espacio educativo que queríamos que fuese distinto a la educación tradicional, que no tuviese esta reproducción de, entre comillas, antivalores, de la competitividad,
del el querer ser más que el otro, sino que un espacio donde quisiéramos todos juntos. Bueno, esa imagen es del año pasado. Empezamos con 8 familias hace 5 años y hoy contamos con 72 familias que componen el espacio educativo. 72 niños y niñas. Las familias son un poco menos porque tienen hermanos. Sí. Y poco a poco, en este camino que comenzamos a recorrer, comenzamos a involucrarnos más y más y a profundizar con lo que es la pedagogía Waldorf y comenzamos a descubrir una coherencia en los postulados de la pedagogía Waldorf sobre cómo debiese ser la educación para las futuras generaciones. Bueno, esta pedagogía tiene más de 100 años y poco a poco nos fuimos formando en la pedagogía Waldorf y que a medida que uno va estudiando se da cuenta, va viendo luz de cómo el mundo está encaminándose, ya con bueno, lo mismo que decías tú, este sistema tan consumista, tan preocupado de lo material, y que la educación finalmente va reproduciendo ese mismo sistema. Y si es que no encontramos un pare y empezamos a formar de forma distinta a la futura generación, vamos a terminar hacia dónde este mundo está llegando, esta autodestrucción finalmente del ser humano. Ahí está el rol de la pedagogía Waldorf, de generar un nuevo orden social y que se apega mucho finalmente a los principios que hablaba Lorena. Yo quería aportar algo a lo que decía Lorena, de lo que les voy a decir. Lo que busca la pedagogía Waldorf es la transformación primero del adulto educador, porque es el adulto educador el que tiene que transformar los preceptos que tiene en su vida de comprensión del mundo para poder trabajar con la infancia. Porque finalmente el niño y la niña en la escuela no va a aprender de un profesor, una profesora que en un papelito le diga, ya, hay que regar las plantas todos los días porque hay que cuidarlas. Eso es un aprendizaje, bueno, el día que le toque la prueba y responda a eso va a estar bien y va a tener un 7. Pero eso no es realmente educación. Educación es la vivencia que tuvo Lorena de ver, visualizar, experimentar de un adulto que realmente comprende o tiene una visión del mundo en la que entiende que todo está relacionado, ¿ya? Y que mis acciones van a repercutir en la vida del otro y en la naturaleza, ¿ya? Ella se cría en ese entorno y por lo tanto ella interiormente va a crear una mentalidad, una visión mucho más rica, ¿ya? Que una persona que lo educan lamentablemente en una ciudad enseñándole conceptos vacíos y finalmente ella tiene se podría decir la bendición que tiene este concepto que me gustó, las raíces ancestrales que le van guiando, o sea, qué es lo correcto, ella lo tiene mucho más claro porque tiene raíces ancestrales, pero lo interesante es qué pasa con todos los que somos individuos citadinos y que no tenemos esas raíces ancestrales. Es ahí donde la educación tiene su rol, la pedagogía Waldorf sobre todo, a que el hombre y la mujer occidental que no tiene esa raíz, esa conexión ancestral como lo tienen algunas personas aquí en Latinoamérica o en Europa sobre todo, logren concebir esto que es tan difícil porque se aprende desde la experiencia. Claro. Alex, y en ese sentido, por ejemplo, ustedes también hacen un rescate porque está la tremenda herencia también cultural y espiritual de los pueblos andinos, por ejemplo, en la zona de Arica, donde también hay muchos modelos mucho que aprender en términos de reciprocidad, redes colaborativas y un montón de cosas, de valores que podríamos también integrar nosotros como cultura en un modelo que, como decíamos, prima la producción y la rapidez. Entonces, también en ese sentido, ¿cómo se educa en el buen vivir?
como la otra vez conversábamos también, niños que desde muy pequeños se les exige mucho, modelos de escuela muy verticales. ¿Cómo crees tú también que hay que ir orientando esta pedagogía para poner en el centro al niño y a la niña? Bueno, el reto es para el adulto, que debe, la palabra que ocupó también Lorena, esta deconstrucción de uno mismo, porque todos fuimos educados en un sistema competitivo, individualista, y ahora tengo que enseñar en una forma distinta. Y eso implica que la maestra, ¿ya? El maestro que está en esta educación y que quiere realmente transformar, tenemos que generar todo un acto de voluntad de autotransformarnos. Y esa transformación, o la importancia de esa transformación, traspasarla a las familias y como comunidad. Hay un verso súper bueno de Steiner, de quien funda esta educación, que dice: el organismo está sano cuando en el alma de cada individuo se refleja el alma de la comunidad, y cuando en el alma de la comunidad se refleja el alma de cada individuo. Tenemos que cada uno, sin mirar al lado, dar lo mayor posible por vivir en esta aspiración de los principios que debiese funcionar la sociedad. Y ahí se pega harto lo que tú decías dentro de la iniciativa del programa, la plurinacionalidad que se promueve. Bueno, en la pedagogía Waldorf tenemos lo que es la libertad dentro del marco de la cultura. O sea, todos debiésemos ser libres a nivel espiritual y cultural. Hablaban también de la justicia. Todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que promueve la pedagogía Waldorf. Y que las relaciones económicas debiesen ser regidas por la fraternidad. ¿Ya? Entonces, el reto es que como comunidad generemos un sistema comunitario, ¿ya? Y de hecho nuestra escuela se llama Marca, y que Marca es la denominación de un grupo de familias en el mundo andino que conforman hartas familias, hartos ayllus, conforman una marca. El reto es que nosotros nos comportemos bajo estos principios. Y eso va a generar que la futura generación, los niños, las niñas que están en la escuela, no le estamos enseñando cómo hay que ser, estamos siendo nosotros cómo hay que ser. No somos perfectos, pero lo importante es vivir en la aspiración a ser lo que debemos ser. Claro. En ese sentido también, Alex, hablábamos, por ejemplo, del tema de tu experiencia de dar en el aula, viendo el contexto actual y lo que viene, una época, como decíamos, ahora de crisis, habla de la crisis, pero tenemos que de alguna manera abordar cómo queremos pensar la sociedad en la que estamos. Y ahí también, tal como tú dices, la educación va a ser un aspecto central si queremos realizar de verdad un cambio en la manera en que nos relacionamos, en la manera en que construimos comunidad. De acuerdo a ese contexto, ¿cómo ves tú el ámbito de la educación y de cómo podríamos caminar a un modelo de escuela más participativo, más democrático, más horizontal? Eso yo creo que es una de mis principales preocupaciones, porque creo que eso es finalmente un camino individual. No, mientras la persona no busque un cambio, no se va a incorporar una corriente de cambio. A diferencia, por ejemplo, de Lorena, que ella ya es parte de toda una tradición que mantiene un buen vivir que no ha sido contaminado, ¿ya? Y ahora ella es la lucha de la resistencia. Pero la gran masa, lamentablemente, está en un estado dormido, en que está llevado por el ser como le dicen que tiene que ser, como la tele te muestra que hay que tener el mejor auto, el mejor celular, y al año siguiente sacar el mejor celular, y eso te va a dar la felicidad. El que si tú estás arriba y el otro está abajo, mejor para ti. Todo eso es lo que está impuesto en el sistema educativo, y lamentablemente todas
los llamados de mejorar la educación se enfocan netamente en lo, no sé cuál es la palabra, no toca lo que debiésemos cambiar realmente de la educación, que son los preceptos que reproduce la educación, y nos enfocamos principalmente en que haya más plata para los profesores, para la planificación, pero no estamos viendo que el problema de la educación es que es el reproductor del sistema que tenemos actualmente. Claro. Entonces lo veo con preocupación. Claro. Bueno, vamos a estar volviendo, gracias a Alex, gracias a Lorena, vamos a estar volviendo también con ustedes porque hay varias preguntas que ya han ido llegando, pero ahora también quisiera preguntarle a Eugenio Rivera también cómo lo ve él, porque ahora hemos estado hablando del concepto del bienestar, del bien vivir, y ahora también se viene la oportunidad de un plebiscito, de un momento histórico, que esperemos dé también el inicio a un proceso constituyente inédito en la historia. Y en ese sentido también, Eugenio, la importancia que tienen los derechos económicos y sociales que van a tener en esta nueva constitución, que esperemos empecemos a empujar, y ya estamos empujando con fuerza. Si pudieras también un poco tú hacernos ahí la aclaración a todos y a todas, ¿qué entendemos por los derechos económicos? ¿Qué entendemos por los derechos sociales? ¿Y por qué es tan importante que generemos como una nueva manera de establecerlo en nuestra Constitución? Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Mira, yo quisiera partir un poco de lo que aquí se ha estado hablando, esta situación difícil en la que se vive. Y yo diría que, bueno, uno puede partir desde muchas partes, pero lo que tenemos aquí en Chile es una constitución que fue elaborado por los cuatro de la Junta Militar, la aprobaron entre sí y ante sí, y eso, de alguna forma, lo que está contenido en esa constitución tiene mucho que ver con los problemas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los problemas que uno podría resumir brevemente de manera general? Uno de partida identifica una gran desigualdad. Algunos dicen que la desigualdad ha ido disminuyendo, yo no soy de esa opinión. Yo creo que ha habido un gran proceso de concentración de la riqueza, del ingreso en el 1% más rico del país, y junto a ellos hay una gran cantidad de gente que vive en situaciones muy complejas. No solamente los sectores más pobres, sino que también los sectores medios están enfrentando muchos problemas. Pero junto a eso tenemos serios problemas en que las pensiones no alcanzan, tenemos un serio problema con los problemas medioambientales a los cuales aquí se aludían. Hay un cambio climático que está modificando nuestra geografía, nuestra actividad económica, y en buena medida hablamos de estas zonas de sacrificio donde el objetivo productivo se impone a todos los demás. Tenemos una sociedad en que la mujer no tiene una situación igualitaria, tenemos una mala salud, largas listas de espera, etc. Entonces uno se pregunta, esta sociedad con tantos problemas, ¿qué tiene que ver la Constitución con eso? Y yo diría que si uno mira la Constitución, va inmediatamente a distinguir que la Constitución, esto es la ley fundamental, tiene dos partes principales. Por un lado, lo que es los derechos, la Constitución identifica cuáles son los derechos que quiere garantizar, y por otra parte lo que llaman los abogados la sala de máquinas, es decir, la forma en que se estructura y se distribuye el poder en un país. No vamos a hablar de esta segunda parte, la idea es concentrarnos más en la primera parte. ¿Cuál es la característica fundamental de la estructura de derechos que garantiza la Constitución del 80? Aquí hay dos derechos fundamentales. Por una parte, el derecho a propiedad, que al contrario de lo que ocurre en general en el mundo, el derecho a propiedad tiene limitaciones, se dice, tiene que tener una función social, tiene que estar de alguna manera limitado de acuerdo a las necesidades de la población. En Chile, en cambio, el derecho a propiedad, si bien en la Constitución aparece que tiene función social, si uno mira a lo largo de la Constitución,
mira que estas limitaciones o esta función social se desdibuja. Pero ese es un derecho que está por sobre los otros. El otro derecho que también está por sobre los otros es el derecho que llaman a emprender, que es la idea básicamente que se puede transformar en negocio cualquier actividad. Entonces, la educación es un negocio, la salud es un negocio, el agua su utilización no está orientada a satisfacer las necesidades de las personas, sino que se utiliza de acuerdo a cómo se puede mejorar la rentabilidad. Entonces tenemos en la actual Constitución un gran desequilibrio entre estos dos derechos fundamentales, la propiedad sin límites y el derecho a emprender, que se sobreponen, se ponen por encima del derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, etc. ¿Y cuál es la gran oportunidad? De alguna manera, durante 40 años hemos estado sufriendo esa situación y lo que se plantea ahora es que llegó un momento en que la situación que se vivía se hacía insoportable. Todos sabemos la cantidad de cosas. Alguien decía no eran 30 pesos, eran 30 años. Y hubo un estallido social que hizo algo que parecía imposible, porque la Constitución que tenemos, lo que la caracterizaba era que tenía una serie de mecanismos que hacían imposible cambiarla. Y en eso vino el estallido social y el sistema político se vio obligado y canalizó esa energía social para decir, mire, abramos un proceso constituyente. Entonces, ¿cuál es el gran desafío aquí? Es en primer lugar tener un nuevo equilibrio de los derechos. Es cierto que la propiedad tiene su rol, pero hay muchas formas de propiedad. Hay propiedad privada, propiedad colectiva, propiedad pública, propiedad común, etc. Entonces ahí hay que ampliar nuestra mirada en ese sentido. Pero además la propiedad como derecho tiene que estar en un equilibrio con los derechos, los otros derechos. Y ahí el problema central es que si bien uno puede decir, está bien, las personas que pueden emprender y hacer negocios en la producción de bienes, etcétera, tienen que tener un límite. Hay ciertos ámbitos en los cuales el derecho a propiedad y el derecho a emprender no juegan ningún papel, que es el ámbito de los derechos sociales. Es fundamental que una sociedad que se quiere llamar humana asegure a todos sus habitantes una educación de calidad, una salud de calidad, pensiones decentes, trabajo decente y en último término una que permita generar las condiciones para tener una relación distinta con la naturaleza, con el medio ambiente, que lo que hacemos sea algo que promueva, proteja el medio ambiente y no algo que de alguna manera lo ponga en peligro. Y como estamos viendo ahora, lo que ha estado haciendo el ser humano en las últimas décadas nos está poniendo en el tremendo desafío que el cambio climático, en último término, puede terminar con lo que es nuestro medio ambiente y con nosotros mismos. Claro, tú mencionabas ahí, por ejemplo, Eugenio, cómo podemos construir una sociedad con buen vivir si tenemos problemas en salud, en previsión, en pensiones, en educación y brechas que son gigantes. Entonces, son aspectos centrales en el fondo, cómo no solamente lo mencionamos, sino que cómo también aseguramos determinados derechos y ahí la noción de derechos sociales es central. Pero también tú mencionaste algo relevante. Uno de los grandes problemas que más agobio genera en Chile es el tema del trabajo, las largas jornadas laborales, las precarias condiciones, y tú mencionabas, por ejemplo, el tema del derecho al trabajo. Con los niveles de asimetría que tenemos hoy día entre trabajador y empleador, creo que también hay un aspecto importante que hay que abordar si queremos generar una nueva condición y esa brecha de poder que es gigantesca hoy en día en el mundo del trabajo. Sí, exactamente. No sé, de alguna manera cuando uno dice, mire, el derecho a propiedad sin límite y el derecho a emprendimiento están por sobre todo lo demás, de alguna manera eso se traduce en que aquí hay un solo agente económico que es importante, que es básicamente el gran empresariado, porque ni siquiera el millón de personas que forman parte de ese amplio sector que son las pequeñas, medianas y microempresas accede a estos mismos beneficios y privilegios. Pero más allá de eso, esta idea de que
según la Constitución, el único que vale es el gran empresario, tiene como contrapartida que tenemos una relación laboral muy asimétrica, muy desbalanceada. Y uno se pregunta, a ver, pero ¿qué es lo que pasa con el derecho? O sea, un derecho que existe desde hace más de 100, 150, 100, más de 100 años, que es el derecho de los trabajadores a organizarse en sus sindicatos, el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente, el derecho de los trabajadores de declararse en huelga para apoyar sus demandas frente al empresario que tiene todo el poder económico y con frecuencia una buena parte del poder político. Y en ese sentido la Constitución actual, por una parte, limita la negociación colectiva a la empresa individual, lo que implica que de partida todas las pequeñas empresas no pueden tener sindicatos y además, digamos, existen una serie de limitaciones, pero no está tampoco garantizada la huelga, ese derecho fundamental, que es el único instrumento que tienen con frecuencia los trabajadores, sino que no dice en la Constitución se garantiza el derecho a la huelga. Lo único que se dice es que la Constitución prohíbe el derecho a huelga de los funcionarios públicos y es la única mención que hace, pero además no permite que sean los propios actores económicos, o sea, los trabajadores, los empresarios, que vean cómo negocian colectivamente, sino que lo reduce al ámbito de la empresa y eso restringe mucho su capacidad de negociación. Y por último, el sindicalismo, igual que las otras organizaciones sociales, está preocupado de lo que son la lucha por un mejor salario, mejores condiciones de trabajo, posibilidades de capacitación, de desarrollo personal, etcétera, pero el mundo del trabajo está muy influido por lo que pasa en toda la sociedad, en lo sociopolítico. Y la Constitución le prohíbe a los dirigentes sindicales que se participen en política y con esto de alguna manera se afianza, se consolida esta relación tan desbalanceada entre el mundo, ese pequeño 1% dueño del 30% de la riqueza nacional y el resto de la sociedad que de alguna manera tiene solo estas como instrumentos para defenderse la negociación colectiva, el derecho a organizarse y el derecho a huelga en último término para apoyar sus demandas. Claro, claro, muy importante lo que señalabas, Eugenio. Ahora vamos a ir leyendo también algunas preguntas y comentarios que nos van llegando respecto a este diálogo. Bueno, en primer lugar, preguntarle también bueno, a todos, pero particularmente por ahí le preguntaban a Alex se ha logrado medir o dimensionar los avances o logros del trabajo que están haciendo con su metodología o con la propuesta que tienen. También otros comentarios que nos hace Carlos Fuentealba, también doña Lolita Negrete, tienen que ver con la importancia de los programas de educación socioemocional, que es un aspecto relevante de la educación. No sé, ahí Alex, si quieres tomar la palabra y también, por supuesto, el resto de los invitados. Bueno, con la segunda pregunta, yo creo que Lorena también podría ayudarme con lo que voy a cerrar la respuesta. Medir. Bueno, este año la crisis sociosanitaria generó una prueba para lo que es la comunidad educativa Marca Mauta. Y siento, creo y percibo en base a ciertos criterios que uno podría observar, por ejemplo, la cantidad de familias que se salieron de Marca Mauta en este proceso, fueron 2 o 3 familias ya de las 68 que eran, unas familias nuevas se salieron. Se mandó el mensaje de que somos una comunidad y muchas van a entrar en una crisis económica
y la comunidad está para que sostengamos juntos la crisis. O sea, los profesores estábamos claro que en algún momento puede afectar el tema del sueldo, y se llamó a que ninguna familia se bajase porque no pudiese pagar, que lo económico no fuese la razón por la que tuviese que ser expulsado. O sea, ese concepto de expulsión de la comunidad no existe. Y que las familias que puedan seguir pagando, a pesar de que no estamos teniendo clases regulares, que comprendan de que el aporte que se está haciendo no es por un servicio, sino que es por una comunidad completa que está entregando una oportunidad, una opción educativa para mi hijo y mi hija que están en la escuela. Y ver cómo realmente las familias se han mantenido, ¿ya? Firmes en este contexto y unidas, yo creo que es algo que se podría medir como positivo en cuanto a que en estos 6 años hemos logrado traspasar estos ideales y tratar de ponerlos en práctica, como a través de, por ejemplo, en lo económico, ser fraternales. Eso yo creo que es una evaluación que se puede hacer gracias a este contexto. Alex, sí. Disculpa, si pudieras acercar un poquito el micrófono para que se te escuche un poco más fuerte. Disculpen. Sí. ¿Pero se entendió o lo repito? No, sí se entendió. Sí. Ya. Y referente a lo a lo emocional, la pedagogía Waldorf, que tiene 100 años, reconoce que el ser humano va teniendo distintos procesos emocionales según la edad que tiene, ¿ya? Según estas etapas que se van quemando, se van pasando cada 7 años, y para educar la emoción en cada nivel, se hace algo diariamente en la escuela, y que los pueblos andinos, los pueblos mapuche y los pueblos celta y todos los pueblos lo han hecho, que es educar las emociones, la moral, a través de los cuentos, ¿ya? Claro. Y la escuela Waldorf todos los días enriquece a los niños con cuentos según la edad, ¿ya? Y justamente el cuento, la historia, el cuento de hadas en un comienzo, las fábulas, los cuentos griegos, los libros sagrados, los mitos nórdicos, todo eso fue creado con el objetivo de ir formando la moral de la sociedad en cierta época, de ir traspasando la sabiduría a la futura generación. Yo creo que Lorena debe saber un montón de mitos, de cómo se formó el mundo, y que buscan explicar esta cosmovisión de que está todo conectado, ¿ya? Y que fue creado justamente para traspasar esa sabiduría. Y es justamente donde hay más pobreza en la educación. O sea, enseñamos demasiados conceptos, pero no enriquecemos la moral, lo emocional de los niños en la escuela. Y justamente eso hay que hacer. Claro. Eso. Bueno, aprovechar de preguntarle a Lorena, se nos había ido la conexión en algún momento ahí por un ratito, pero ya está con nosotros nuevamente. Preguntarte, Lorena, por acá mencionaban en los comentarios, por ejemplo, la educación emocional para impulsar nuevos cambios, nuevas formas de vivir y ser comunidad, no solo como elemento de protección de salud mental, sino que también como algo integrado nosotros como seres humanos. Ahí creo que tenemos también mucho que aprender. ¿Cómo lo ves tú como mujer mapuche? Claro, con respecto, bueno, a esa pregunta y lo que muy bien daba a conocer ahí nuestro Lamien, que era tan importante el momento de la enseñanza de nuestros pichiqueches, de los niños, ¿no? A través de estas fábulas que nos da enseñanza de vida, ¿no? Y cómo rescatamos eso, ¿no? Que a través de cuentos, de fábulas, esa moraleja de vida, ¿no? Lo tangible. Y cómo esa cosmovisión está integrada en un plan, llamémoslo así, como mitología mapuche, ¿no? Cómo podemos sobrellevar todo eso con esa enseñanza a nuestros niños desde muy pequeños. Yo creo que así fuimos aprendiendo desde muy chicos en nuestros blogs, en nuestras comunidades, con epeo, con cuentos, ¿no? Con esas moralejas de vida. Y yo creo que es importante dar a conocer y fortalecer desde ese ámbito
para nuestros chiqueches, porque creo yo que ellos sí tienen esa herramienta también para poder cambiar esta sociedad, frente a una visión de educación muy distinta a la occidental, que es muy parecida a la forma de vida, a la cosmovivencia mapuche, que a través de nuestras prácticas, a través de nuestra experiencia. Claro. Y en ese sentido también poner el énfasis más en las personas y en lo que está en el PIU, que como ustedes siempre dicen, la miel Lorena, más que en las cosas, más que en lo material. Ahí también hay algo que tenemos que enseñar probablemente a las niñas y niños desde el comienzo, ¿verdad? Pues les vamos comprando cosas y metiéndolos en la tecnología, que de per se no es mala, pero de repente tratando de tapar ciertas cosas con cosas materiales, en vez de centrarnos en lo fundamental, que es lo espiritual y lo que nos pasa también acá, digamos. Claro, y aparte yo creo que en lo intangible, ¿no? Empezar a reconocer y a fortalecer esa parte que lo tenemos tan, lamentablemente, tan sesgada, nos mantienen tan adormecidos en ese sentido, ¿no? Como basta un poco de lo material y empecemos a fortalecernos desde otro ámbito, desde lo emocional, desde nuestra espiritualidad. No somos seres solamente material, ¿no? Que abarcamos más, que es lo que decía anteriormente con respecto a la forma de vida distinta, como a ella yo le tengo respeto y cómo podemos convivir frente a eso. Claro, así es. Voy a aprovechar de seguir leyendo también. Vamos a leer algunos saludos antes de ir con una pregunta que hay para Eugenio. La aprovecho de dejar mientras Eugenio, que es Mauricio, que nos dice si puede profundizar más sobre la prohibición constitucional de que los dirigentes sindicales participen en política y cuánto afecta eso también las relaciones. Lo que estábamos conversando hace un momento también, para que lo profundice Eugenio. Mientras tanto, saludar a Jocelyn, que le manda amigos, saludos a Lorena, también por ahí está a Vero Maliqueo desde Gualmapu, Lucía Marín, Pamela Oliva, Felipe Ignacio, que también hizo la pregunta anterior parte de la pregunta sobre a Alex también, Carlos Fuentealba, que nos está escuchando desde Buenos Aires, Argentina, también nos coloca en uno de sus comentarios en las cartas de Colón, estudió Andrea Giertanovic, se describe con mucho interés una tecnología superior de los pueblos originarios, la maca, conectándolo también con la importancia de, por ejemplo, el derecho al ocio, el derecho a descansar, a tener tiempo libre, que es algo que en una cultura tan productiva y tan de aceleramiento y producción se nos olvida bastante. Un aspecto importante ahí también que nos recuerda Carlos. Saludos de Ignacio Acuña a Alex, y bueno, eso algunos de los saludos que nos han llegado desde acá. Flora también saluda ahí desde el sur de Chile. Así que bueno, Eugenio, en mención también del tiempo, porque nos va quedando un poco menos en este programa, se nos va acabando ya, pasa rápido la hora. ¿Qué pasa con esta prohibición de que los dirigentes sindicales puedan estar en política? Y que también impide bastante alterar esta simetría absoluta que hay en las relaciones laborales en Chile. ¿Eugenio? Sí, mira, bueno, se me fue cuál era concretamente la pregunta que estaba viendo. Mira, es básicamente lo que te pregunta Mauricio, es por esta prohibición que tiene, de que los dirigentes sindicales puedan participar en política. Y si pudieras profundizar un poquito en eso, en los efectos que tiene, y quizás también pudieras ponerlo en perspectiva con lo que viene ahora, y ahí hay hartas decisiones que tomar como país respecto a cómo queremos abordar el tema del trabajo y del sindicalismo. Sí, mira, es que estaba justamente buscando el texto en la Constitución y dice, las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. No se refiere a qué pasa con las asociaciones gremiales, por lo menos en esa parte. Efectivamente, el problema es que yo decía, la lucha por mejorar los ingresos, por mejorar las condiciones de trabajo, no se puede limitar, digamos, en la medida que está orientado a mejorar la situación de las personas, de los trabajadores en general, no se puede limitar a esos aspectos específicos, porque su vida depende de qué pasa con la educación,
depende qué pasa con la salud, qué pasa con las pensiones, qué pasa con el medio ambiente, etcétera. Y en ese sentido, la acción del mundo sindical también tiene que referirse a esos otros elementos que conforman y ayudan a determinar las condiciones de vida. Por eso es muy importante permitir que los dirigentes sindicales puedan acceder a cargos selectivos y que en general la participación política no sea una cosa que se prohíba, sino que por el contrario se promueva. Porque justamente de qué se trata, en último término, lo que es la convivencia humana, es el poder discutir colectivamente, reflexionar, razonar públicamente, como dicen algunos filósofos, sobre cómo podemos organizarnos mejor, cómo podemos enfrentar colectivamente los problemas que tenemos aquí como seres humanos. Y de lo que se trata es ampliar justamente los derechos, pero no solo los derechos en sí, sino que una de las cosas que tenemos que tratar de lograr en este nuevo proceso, en este proceso constituyente democrático, es poder entender, o sea, no interpretar lo que la gente, los pueblos originarios, las minorías sexuales, el feminismo, etcétera, no pretender determinar lo que eso significa desde el propio punto de vista, sino que permitir en el debate político que la mujer diga, por las mujeres digan de qué se trata la igualdad de género, que los pueblos originarios digan cuáles son sus demandas y cómo eso se articulan con el resto de los ciudadanos. Y en ese sentido, la idea que la Constitución tiene que crear las condiciones para un amplio debate político que sea lo que orienta las definiciones de políticas públicas, que sea lo que orienta lo que hace el Estado. Pero yo quería además, si me permite, pensar, mucha gente que se opone al cambio constitucional dice, mire, pero es que vamos a pasar conversando durante tanto tiempo sobre cosas que en realidad a la gente no le importan. Pero yo pensaba en el asunto de la pandemia y la educación. ¿Por qué esta pandemia ha sido tan desigual en cómo ha afectado a los niños que están estudiando, que han debido a enfrentar el año escolar en estas condiciones? Hay un sector, uno podría estimar cuánto es, que no ha tenido ningún problema, que tiene una excelente comunicación, excelente internet y ha podido seguir haciendo clases a distancia sin ningún problema. Pero son un 40, 50% al menos de la población escolar que está absolutamente excluida de la posibilidad de haber recibido educación durante este año. Y ese es un problema que tiene como fundamento este desequilibrio entre los derechos a los cuales yo aludía. El hecho de que lo importante sea el derecho a propiedad y no la educación, en último término, tiene que ver con que el acceso a la educación está dependiendo de lo que uno puede pagar. Uno si tiene plata recibe buena educación, buena salud, buenas pensiones. Si no tiene, recibe una mala educación. Y eso es lo que de alguna manera es necesario poner en la Constitución, de manera que la educación, la salud, las pensiones sean derechos garantizados, que son muy importantes porque eso, no solamente porque naturalmente permiten, aseguran ciertas condiciones de vida, sino que porque también constituyen una base para ejercer los derechos civiles y los derechos políticos que todos tenemos que tener. Y ese es un elemento fundamental. Por eso la Constitución tiene que ver con lo que comemos cada día, con la educación que recibimos cada día, con las pensiones, la salud, etc. Claro, así es, Eugenio. Bueno, ha pasado rápido esta hora de conversación, de diálogo. Quisiera pedirles a cada uno que vaya brevemente, o sea, que vayamos pensando en unas palabras al cierre. No sé si alguno de los invitados o invitadas quiere partir diciendo su última reflexión quizás de este ejercicio que tratamos de hacer un poco integrando el buen vivir en la cultura mapuche y todo lo que tenemos que aprender ahí, el tema de la educación y también desde los derechos sociales, también a través de lo que nos comentaba Eugenio. Por ahí me pedía la palabra Alex. Sí, bueno, nuevamente agradecer la oportunidad. Eso es lo primero, de poder estar aquí y compartir. Y bueno, sobre todo Eugenio, el compartir porque está tan relacionado ahora y le tomo tanto el peso,
un texto que una vez leí sobre la escuela, el aula como laboratorio social. O sea, como el niño vea cómo funciona el aula, ¿ya? Es como después va a creer que debe funcionar la sociedad. Y finalmente, vemos que la escuela por muchos años ha sido un sistema jerarquizado donde el estudiante tiene poco y nada de derechos, de alegato, ¿ya? Y que finalmente es la reproducción del trabajador y la gran empresa, ¿ya? Este poder del director, del equipo técnico, que son los que tienen la razón siempre, los profesores que no tienen mucho poder de voz, opinión un poco, pero nada de decisión, y el alumno, que supone que es el centro, es lo más bajo, hasta en el orden del organigrama de la escuela está el alumno abajo, y cómo finalmente ellos reproducen eso, y menos mal que tuvimos este despertar y queremos cambiar algo que nos ayude a algo mucho más justo. Y la importancia de abrir el debate, como dijo Eugenio, a que sean los reales actores de las vivencias las que vayan armando este nuevo reglamento supremo. Me gustó esa frase que dijo Eugenio de que no sea un individuo que cree interpretar lo que el otro necesita. Y por eso es súper importante el debate, un debate que lamentablemente como sociedad no estamos acostumbrados, incluso hasta uno puede decir, no, yo rechazo porque si no van a estar debatiendo mucho tiempo. Es lo que necesitamos debatir, hemos estado callados muchos años y dejando que otros tomen las decisiones. Entonces, ahí está la importancia de la educación. Si queremos una educación, una sociedad transformada, tenemos que empezar a cambiar la educación sobre todo y definir qué es la educación que queremos más allá de los recursos económicos, qué queremos como educación. Claro. Eugenio, por allá, para ir cerrando esta conversación, este diálogo. Mira, no, yo creo, junto con agradecer la invitación, que Chile está pasando por un momento especial y los ojos del mundo están mirándonos, porque estamos haciendo una experiencia que con todas sus limitaciones, yo podría decir cosas que no me gustan, que me gustaría mejor de otra forma, pero con lo que hemos logrado es una cosa que está llamando la atención del mundo. Primero porque vamos a hacer por primera vez de manera democrática, vamos a construir la norma fundamental que organiza nuestro sistema de convivencia. Pero segundo, porque vamos a tener mitad hombres y mitad mujeres, siempre que gane la convención constitucional, porque la convención mixta con parlamentaria esa no es ni totalmente elegida, ni tampoco paritaria. La convención constitucional va a participar mitad hombres y mitad mujeres, cuestión que no ha pasado en ninguna parte en el mundo. Entonces, además, la idea que va a haber una representación de los pueblos originarios, que espero que sea proporcional a quienes se entienden como tal. Y en ese sentido, esta es una oportunidad para poner en discusión todos estos temas que no sé, cuál es el rol de la mujer, cómo el tema de la igualdad de género, cómo nos relacionamos con los pueblos originarios, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo logramos un equilibrio entre la actividad económica para satisfacer nuestras necesidades y el medio ambiente, cómo podemos hacer que la actividad económica favorezca el medio ambiente en vez de destruir el medio ambiente. Y en ese sentido, claro, la idea es que hay que ganar el plebiscito, después hay que ver cómo se logra una mayoría en la Convención Constitucional, y ahí tenemos que entender que no son solo los 155 más los representantes de los pueblos originarios los que van a trabajar en eso, sino que es muy importante que las comunidades todas se organicen y vayan alimentando a nuestros representantes en la Convención Constitucional con lo que son los que pensamos que son nuestros temas y de cómo hay que resolver estas discusiones en torno a las normas principales. ¿Qué derechos queremos poner ahí, sobre todo cuál debe ser el equilibrio de esos derechos? Y también meternos en los temas del sistema político, eso que yo decía, la sala de máquinas, porque
también es muy importante que los derechos estén apoyados por un sistema de toma de decisiones que de alguna manera asegure que las mayorías y las demandas de las mayorías son respetadas. Y me parece que en ese contexto el tema de la educación es fundamental. Yo creo que hay una necesidad de cambio democrático también. De hecho, este país ha cambiado mucho desde las movilizaciones estudiantiles y las movilizaciones sociales que se dieron a lo largo del país desde principio de la década pasada, o de esta década, digamos, que en ese sentido se está poniendo en cuestión y se está diciendo, pensemos las cosas distintas. Pero como digo, todo esto es una posibilidad. Depende de alguna forma, de todas maneras, de transformarlo en una realidad. Y que de alguna manera el mundo diga, mire, ahí hay un ejemplo a seguir. Muchas gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias a ti, Eugenio. Bueno, darle también su tiempo a Lorena para ir cerrando y aprovechar, Lorena, también de integrar una pregunta que llegó de Karen Fahrenkrog, que seguro lo pronuncié mal, pero dice, ¿de qué forma se podría valorar el buen vivir o conocerlo desde la experiencia en las ciudades, donde el acceso a la tierra es eventual y más pintoresco, porque no hay una experiencia de tiempo y espacio con la naturaleza? ¿Cómo lo ve usted ahí, Lamien? Bueno, vamos a responder ahí a Karen. Yo creo que no hace falta, bueno, es muy importante, ¿no? La tierra, pero en el ámbito intangible también. Cómo nosotros nos rodeamos frente a ella, cómo nosotros, ¿cierto?, vamos cultivando y creando conciencia y reflexión, ¿no?, a esta forma de vida, tanto en el ámbito social, económico, político, como muy bien lo dice nuestro Lamien, que es tan real, ¿no? Como yo llevo esa forma de vida del respeto y de escuchar, ¿no?, a través del diálogo, que es tan fundamental hoy en día, ¿no? Yo creo que trata de eso el Kememoniente, que no es solamente es necesario, que no es solamente es cultivar un espacio nuestro, sino que también al saber escuchar y respetar otros ámbitos, que es fundamental hoy en día. Y con respecto al Kememoniente, bueno, hay tantos por decir y por seguir trabajando en ella, desde lo más pequeñito, desde nuestra vivencia, desde nuestra filosofía de vida, y cómo plasmarla hoy en día, ¿no?, a través de este mundo occidental que también está, ¿no? Nuestra gente, vale decir que siempre han sido grandes, estuvieron en grandes parlamentos. Por lo tanto, yo creo que siempre es necesario escucharnos ahora, sobre todo en este nuevo cambio que se nos avecina. Por supuesto. Y ahí también, tal como lo decía también Alex, bueno, Eugenio y Lorena, esta necesidad de construir un nuevo pacto también con plurinacionalidad, con respeto, con inclusión. Tenemos tanto por avanzar y tanto por hacer, y un poco la intención también de este ciclo es eso, es acercar visiones, poner puntos de vista y de alguna manera también cuestionar el statu quo, las cosas que damos por sentadas y que se van transformando en el sentido común, en los lugares comunes, de que la única manera de vivir es así. Claramente los indicadores de salud mental y los problemas del país que tomamos más antidepresivos de Latinoamérica, si no me equivoco, dan cuenta de que hay cosas que están mal, y la idea de este diálogo y de esta conversación es precisamente avanzar en esa dirección, ¿verdad? Con una mirada crítica de las cosas. Así que agradecerles a quienes nos acompañaron hoy, muchas gracias por su participación, por sus preguntas, por ahí quedaron algunos comentarios seguramente que no alcanzamos a leer. Para el cierre, Jocelyn dice de que está desde Temuco escuchándote, Lorena, te manda muchos saludos. También está Flora, que se la había ahí el teclado quedado, nos aclara que está desde Bariloche, Argentina también, escuchando. Colo Godoy le manda muchos saludos a Alex. Mauricio también menciona la simetría inmensa que hay en el sistema del mercado de trabajo en Chile, como lo veíamos. Jenny Ferrada nos saluda, agradece el tema. Yesenia también, que está de acuerdo con la mirada que proponía Eugenio. Comentarios de apruebo, también de cómo tenemos que ir construyendo una sociedad más democrática.
y acá nos dice Carlos Fuentalba, somos 1 millón de chilenos afuera, el 5% de la población. Ayer el diputado Walker ingresó el proyecto de ley para crear distritos en los que podamos participar. El 11 de diciembre es el plazo fatal para que esté aprobado por plazos electorales, ahora o nunca. Ayuda con esa urgencia. También de lo que está pasando con los chilenos en el extranjero, que son muchos, ahí mencionaba Carlos, el 5% de la población. Y ahí nos dice otras cosas. Bueno, ahí en el chat tienen harto para leer de las cosas que nos fue enviando las personas que nos escucharon, así que muchas gracias, ya vamos cerrando en este lanzamiento de los ciclos de diálogo a escala humana que coinciden con el aniversario número 2 de nuestra organización. Muchas gracias a Lorena Kidel, Piuquemo Mañú Mayú, Comtami Quimán, la mía Lorena. Gracias a ustedes, Rafael, por este espacio y que, bueno, sigamos construyéndolo y también creando estos espacios para el diálogo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. Muchas gracias, Alex. Te mandamos un gran saludo allá, Arica. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. También a Eugenio Rivera. Gracias, Eugenio, por estar hoy y acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y dado todos estos agradecimientos, también a nuestro director, Víctor Navarro, de Vinar Producción, quien hace posible esta transmisión en este ya segundo ciclo. También agradecer a la Asamblea 5:30 por el tremendo apoyo en la parte gráfica y audiovisual para hacer posible este ciclo ahí, especialmente a Francisco y a Roberto, que nos colaboraron mucho. Y les recordamos, por favor, compartir este capítulo, este primer capítulo con su familia, con sus amigues, y les adelantamos que la próxima semana estaremos en el mismo horario con el segundo capítulo, una mirada territorial y comunitaria de la salud mental. Así que vamos a seguir discutiendo, vamos a decir cada vez más fuerte, yo apruebo, y contribuyendo a cambiar, a empezar a cambiar este país. Un gran abrazo para todas y todos. Chau, chau.